Hola, buenos días y buenas tardes. Bienvenidos a todos y a todas a esta tercera jornada de Acelera 2025. Gracias por acompañarnos en esta nueva jornada y en esta sesión tan interesante que vamos a presentar a continuación. En esta ocasión tenemos un caso de éxito de la mano de la aseguradora La Segunda Seguros, que va a compartir con nosotros cómo evolucionó su gestor documental con Atento, integrando automatización, clasificación inteligente y análisis avanzado de datos para transformar la forma en que gestionaban su información. Tenemos con nosotros hoy que nos acompañan Fernando Cuaglia de La Segunda, también nos acompañan por parte de nuestro partner Social Path, Analía Finozzi y Adrián Escoto, y también nos acompaña nuestro CEO, José Luis de la Rosa. Si os parece bien, Analía, pues te cedo la palabra para que pueda introducir la sesión y lo dejo todo en tus manos. Gracias. Bueno, gracias, Almudena. Buenos días, buenas tardes a todos. Me presento nuevamente, soy Analía Finozzi, CEO y fundadora de Social Path. Somos una compañía argentina de tecnología con base en Argentina y en Uruguay. Ya hace bastantes años, más de 12, que venimos colaborando con compañías de toda América Latina en proyectos de transformación digital, compañías de seguros como La Segunda y de otras industrias como retail, educación. Así que estamos en este mundo hace bastante tiempo y este tipo de proyectos lo implementamos a través de tecnologías de clase mundial como Atento, como lo es Atento, y servicios profesionales expertos de consultores y de ingenieros. Así que es un placer nuevamente ser parte de este evento organizado por Atento. Realmente consideramos que es muy importante, que es muy valioso, sobre todo en esta era del conocimiento, donde el verdadero valor de las organizaciones y de las sociedades es el conocimiento, la información que nos permite innovar. Así que poder compartir parte de eso con la gente y aprender para nosotros es algo muy, muy valioso. Así que gracias a José Luis por permitirnos nuevamente estar acá. Como decía Almudena, nos acompaña uno de nuestros clientes, La Segunda Seguros. Ya hace muchos años que trabajamos con Fernando y con su equipo. Fernando es administrador de soluciones informáticas en La Segunda. Buenos días, Fer. Buen día, ¿qué tal? Buenas tardes a los que están del otro lado del charco. Bueno, muchas gracias, Fer, por las ganas de ser parte de esta ponencia. Presento un poco a la compañía. La Segunda Seguros es un grupo asegurador argentino de origen cooperativo con más de 90 años en el mercado, con presencia en todo el país a través de una red de alrededor de 2.600 agencias. Está compuesto por diferentes empresas: La Segunda Cooperativa Limitada de Seguros Generales, La Segunda Aseguradora de Riesgos de Trabajo S.A., La Segunda Compañía de Seguros de Personas S.A., La Segunda Seguros de Retiro S.A. y Sexer S.A. A su vez, es parte de un poderoso grupo asociativo integrado por la Asociación de Cooperativas Argentinas, Avalian, Covaeco y Fundación Nodos, y actualmente cuenta con cerca de 800.000 clientes. Es la quinta aseguradora del país con mayor facturación a nivel nacional, por lo que se posiciona dentro de las empresas líderes del mercado. Y bueno, de nuestro lado, ingeniero Adrián Escoto. Adrián es arquitecto de soluciones en Social Path y es quien ha sido también parte de la evolución de este proyecto en La Segunda. Así que, terminando la introducción, me gustaría comenzar. La idea es hacer una charla y conversar con Fer acerca de cómo ha sido todo este proyecto desde el inicio. Así que si nos querés compartir, Fer, un poco cómo ha sido el comienzo de Atento, cuál fue el motor que llevó a La Segunda a buscar un gestor documental, si nos querés contar un poco de la historia. Dale, antes que nada quisiera aclarar que soy solo la cara visible de un numeroso grupo de personas que trabajan día a día en la operación y la administración de este servicio de gestión documental que creamos. Yendo a la historia, allá por 2018, La Segunda decide cambiar su core de seguros.
de un core que había sido desarrollado o que sigue operativo en parte con herramientas de Oracle, PLSQL, Forms, Reports, y elige una herramienta que se llama Guidewire, que es una herramienta grande de clase mundial, que no traía un gestor documental propio y sugería algunas alternativas para suplir esa carencia, digamos. En esa época comenzamos un RFP y creo que uno de los grandes aciertos fue pensar que no solo queríamos cambiar la herramienta, porque nuestro gestor documental de ese momento tenía más el concepto de cajón, de caja negra, en donde iban a parar los documentos, bastante cerrados, sin integraciones, iba a ser muy costoso y muy complejo integrarlo con Guidewire. Y creo que el acierto fue pensar que además de reemplazar la herramienta y además de ordenar ese gran cúmulo de documentos que estaban en file servers, en los discos locales de los usuarios, en el correo, en los lugares más insólitos, en un FTP, en papel, vimos en ese momento la necesidad de crear un servicio de gestión documental que fuera más allá de cambiar una herramienta por otra o de ofrecer una herramienta más moderna. Iniciamos entonces un RFP. Creo que este servicio tiene una particularidad única en la segunda, y que es que fue creado y es administrado en este momento por integrantes de más de una gerencia. Está la gente de logística que controla la parte de mesa de entrada de la oficina de digitalización. Estamos nosotros como área de tecnología y servicios dentro de sistemas, y en un primer momento hubo un apoyo muy fuerte de la gente de OIP. Comenzamos entonces a analizar distintas herramientas. Atento no estaba dentro de esas herramientas y bueno, casualidad o no, sí estaba vos, Analía, implementando una aplicación de CCM, Inspire, de Quadient, y en una de las tantas charlas de café que tuvimos, con las ricas cosas que nos traías para agasajarnos, surgió la posibilidad de ver Atento. Y bueno, ¿por qué no ver Atento? Y empezamos a ver Atento, y Atento se incluyó dentro de esa mesa de soluciones que estábamos analizando, y algunas de las otras soluciones se fueron yendo y Atento se fue quedando, y cuando terminamos el camino estaba Atento. Según mis registros, arrancamos alrededor de 2019 con la implementación, con gente de SocialPad, con gente de Atento. Recuerdo que, no sé si estará Angie acá en la sesión, pero Angie... Seguro está escuchando, Angie, si por ahí. Nos marcaba el paso y nos ordenaba. Así, bueno, con la ayuda de todos, se pudo implementar Atento, y gracias a eso empezamos a construir el servicio de gestión documental. Qué bueno. O sea que fue 2018 cuando empezamos a conversar, sí. 2019 implementación para suplir esto, gestión documental asociado a este nuevo core, y hoy estamos hablando de gestión documental mejorada, ¿no? Optimizada con la IA, de la que todos conversamos. ¿Cómo fue por ahí la evolución en todos estos años? ¿Hitos principales? Nos planteamos esta construcción del servicio en varias fases. Voy a hablar de algunas ahora para llegar al momento en el que estamos parados, y dejo para el final las fases que vienen, las fases que siguen, para explicar un poco este camino. La fase 1, bueno, obviamente fue la elección e implementación de las herramientas, no solo Atento, sino algunas otras satélites que nos ayudaron a esta construcción. La construcción del servicio en sí, la despapelización, como contaba antes, había una gran dispersión de documentos, muchos de los cuales estaban en papel, y la idea fue empezar a trabajar con documentos digitales. Una fase 2 que estuvo más centrada en distintos intentos de OCR, automatizaciones. También hubo un trabajo muy fuerte en la simplificación de clases documentales,
porque en el gestor anterior había demasiadas clases documentales, se hacía todo muy confuso, y empezar a ofrecer APIs no solo a Guidewire, sino al sistema legado y a todo otro sistema que lo requiriera, con la idea de disminuir un poco tanto el ingreso manual como el ingreso por correo de documentos. Si bien me refiero al ingreso manual a escaneo de documentos físicos, si bien tenemos un porcentaje de documentos que todavía ingresan por esas vías, la idea es tratar de llevar a que la carga sea lo más automática y lo más digital posible. Y luego una fase 3, que es donde tenemos un pie ahora, creo que tenemos un pie y medio ahora en esta fase y medio pie en la fase 4, de la cual después vamos a hablar, que fue tratar de llevar mejoras a los procesos documentales, como dijo la gente de Newsan, como dijo la gente de la caja. No es solamente tener un gestor documental por tener un gestor documental, no es solamente cargar los documentos por tener los documentos en un gestor documental. Si esto no lleva a una mejora de los procesos, creo que nos quedamos con medio vaso lleno. Seguir integrándonos con sistemas externos, algo voy a contar ahora en un ratito, y obviamente el uso de inteligencia artificial en esta primera etapa para clasificación de documentos. Así que creo que estamos parados acá en esta fase 3, ya intentando estar más firmes en la 3 y pasar de a poquito a la 4. Y acá hay algunos procesos, ¿no?, que están implementados el día de hoy. Sí, más allá de que el centro o el foco de esta reunión es contar cómo estamos implementando IA y en qué casos de uso la vemos más útil, me parece oportuno destacar que gracias a las características o algunas de las características que yo pienso que hacen de Atento algo más que un gestor documental, pudimos avanzar y afianzarnos en estas primeras fases. Voy a mencionar un par nada más para no extendernos demasiado. Una de esas características que ya algo se habló en la charla de ayer de la caja, creo que Atento agrega una suerte de BPM para procesos documentales, es decir, muchos de los procesos se pueden hacer en Atento de punta a punta, como ayer demostró la gente de la caja. Y como también dijo la gente de Newsan y dijo la gente de la caja, la pandemia un poco nos empujó a entender que no podíamos seguir con procesos tan manuales y tan dependientes del papel. En nuestro caso, el proceso de autorización y pago de factura de proveedores se basaba en una persona recorriendo el edificio con una carpetita llena de facturas que las repartía por escritorio. Cada uno de nosotros tenía un sello, sellaba, ponía la imputación contable, firmaba, la persona saludaba, charlaba un rato, levantaba los papeles y se iba para el sector de pagos. Obviamente, pandemia, aislamiento, no se podía hacer más. Gracias a Atento y gracias al trabajo tanto de Atento como de Social, como la gente interna, se pudo implementar ese proceso, esa especie de BPM que va con distintos niveles de autorización según el importe de la factura y con distintas derivaciones según quien tenga que autorizar. Se pudo implementar dentro de Atento y pudimos suplir esa carencia que de otro modo nos hubiera impedido por un tiempo pagar nuestras facturas. Hoy hay más de 60.000 facturas que han ingresado en ese proceso y la verdad que creo que es para destacar esta característica de Atento. Y para no extenderme demasiado, la otra característica que fue muy buena, que también creo que está basada en lo abierto que es Atento en cuanto a integraciones. Ayer justo hubo una charla a la que no pude ir, es la integración con firma digital y electrónica de vía firma. Argentina es un país muy grande, espero que alguna vez sea un gran país. Ahora solo somos un país muy grande y la segunda tiene una red muy amplia
tanto de clientes como de agencias. Tenemos más de 2.600 agencias desperdigadas, como nosotros decimos, de Ushuaia a La Quiaca, que son los dos puntos extremos norte y sur de la Argentina. Y entonces todo proceso que requiere movimientos de papel de ida y vuelta, o que requería movimientos de papel de ida y vuelta desde Rosario hasta todo el resto del país, es muy lento, es muy costoso, es muy inseguro. Con la integración de Atento, casi nativa diría, con ViaFirma, pudimos empezar a implementar distintos casos de uso que mejoraron drásticamente esos procesos. Nombro solo 3. Durante la implementación de Guidewire hubo que firmar algunos contratos especiales con todas estas agencias y lo hicimos a través de Atento y ViaFirma. También se implementó en las propuestas de riesgos agrícolas que después se convierten en pólizas, que anteriormente era ida, vuelta de papel, llegaba una firma que nadie podía saber de quién era, llegaba un garabato en un papel y entonces se aceptaba como válido, y también por pedido de seguridad en los acuerdos de confidencialidad con proveedores. ¿Cómo se implementa esto? Para explicarlo rápidamente, quienes van a firmar deben proveer un correo y su número de celular. Con eso, una vez que se genera el documento en Atento, el documento viaja al correo de esta persona, puede abrirlo, puede leerlo y puede decir que está conforme para firmarlo. Inmediatamente le llega un código, un OTP, digamos, le llega a su celular, ingresa el OTP, firma y quedan en Atento el documento original y el documento firmado. Esto para la gente de seguridad y para la gente de legales le da una gran tranquilidad y una gran validez a estos documentos. Entonces hemos logrado con 3.000 contratos de agencia, 3.000 propuestas de riesgo agrícola, 650 o a lo mejor más acuerdos de confidencialidad de proveedores, hemos logrado rapidez, seguridad y un proceso punta a punta digital, que es lo que nosotros queremos lograr. Apuntamos a procesos digitales, seguros, basados en documentos. Bueno, esto un poco para redondear la fase 3 y, bueno, intento no extenderme demasiado. No, está clarísimo, Fer, súper claro. Y yendo más a lo que es esta fase 4, ¿no? Y la inteligencia artificial, obviamente la segunda, como toda compañía grande, hace tiempo que está pensando en la inteligencia artificial y tiene una estrategia a nivel compañía de inteligencia artificial, pero ¿cómo fue pensar en la inteligencia artificial enfocada en documentos? O sea, ¿cómo llegaron a la idea de este primer caso de uso pensando que podía ser el caso que los ayudara? En realidad empezamos a hablar de inteligencia artificial a mediados de 2023, cuando José Luis y vos vinieron a Rosario, estuvimos charlando bastante, queríamos hacer una prueba de concepto, siempre pensamos en dar pasos firmes, pasos seguros y no avanzar por avanzar. En ese momento había mucha efervescencia con la inteligencia artificial, queríamos esperar que bajara un poco la espuma, a ver qué quedaba. Charlamos internamente. En ese momento parecía que todo era un caso de uso para inteligencia artificial, lo que nos llevaba a pensar que nada era un caso de uso para inteligencia artificial, porque no podía ser que lo aplicáramos a todo así de manera descontrolada. Bueno, esperamos que decantara un poco todo. Hubo en el medio otras prioridades y otros eventos internos que hicieron o que, digamos, que nos llevaron a esperar, a ser un poco más pacientes, y retomamos el tema con otra visita, esta vez también tuya, pero con Verónica. Volvimos a hablar de inteligencia artificial, ya empezamos a ver que la inteligencia artificial había llegado para quedarse, ya llegamos a ver que avanzaba a pasos agigantados, y ya llegamos a ver que no vale la pena quedarnos afuera, pero siempre pensando en los pasos que decía, pasos seguros, pasos cortos, pasos que no nos llevaran a desencantarnos, ni mucho menos a desencantar al usuario rápidamente. En un primer momento
buscamos un caso de uso que no nos trajo muchos beneficios porque era con las facturas de AFIP, que es o ARCA ahora, que es la Agencia Administración Federal de Ingresos Públicos, que ya era un documento nativo digital, y la AFIP o ARCA, o que se llama ahora acá en Argentina, muchas veces los organismos cambian de nombre demasiado rápidamente, al margen, entre paréntesis, y ya traía algunas integraciones de las que podíamos sacar muchos datos, es decir, los datos que podíamos agregar, costo-beneficio no cerraba. Entonces, cambiamos de caso de uso, y este es el caso de uso que vamos a presentar, en que desde ya agradezco tanto la ayuda de SocialPact como de Atento. Un caso en el que creemos que tiene mucho valor agregado, que es, llegan documentos por correo a la segunda y se suben a un espacio que se llama SGD, con un formulario que se llama documentación interna, y después alguien o alguienes, 1, 2 o 3 personas, depende del día, tienen que analizar esos documentos y ver si es una licencia de conducir, si es una imagen de un siniestro, si es un informe, por ejemplo, un informe de daños emitido por algún taller o por algún perito, o si es la denuncia del siniestro en sí. Entonces, ¿qué hacen estas personas? Le cambian el tipo de formulario y eso hace que vayan a parar al espacio que corresponde. Este es un caso que se resuelve de puertas adentro, es decir, entre nosotros como sistemas, tecnología y la gente de oficinas de digitalización, así que no pega directamente en el negocio. Nos parecía que era un buen caso para empezar, porque todo se resolvía de puertas adentro. Y además, gracias a cómo lo analizamos, en realidad tampoco significaba un cambio para la gente de oficina de digitalización, porque la resolución que encontramos fue grabar un metadato oculto. Entonces, es decir, la persona que lo clasifica este documento en tal tipo, la inteligencia artificial en tal otro. Entonces eso, bueno, ahora lo van a contar mucho mejor Adrián y José Luis, nos permitía tener reportes y nos permitía avanzar sin interrumpir y sin influir tanto en el proceso. Es más, la gente hoy lo sigue haciendo, no sabe que nosotros estamos actuando con inteligencia artificial. Y antes de dar paso a los que saben, quiero aclarar que nos sirvió muchísimo esa amplitud que tiene Atento en cuanto a las integraciones con distintas inteligencias artificiales, porque nosotros por política de seguridad tenemos que usar Gemini. Entonces, como Atento se conecta o te permite interactuar con distintas inteligencias artificiales, esto fue decisivo para que nosotros pudiéramos avanzar. Ahí... Que de hecho, cuando empezamos a conversar, la integración nativa con Gemini todavía no estaba. Fue un requerimiento de ustedes hacia Atento, y Atento lo suma a producto y ya es algo nativo. Sí, las primeras pruebas fueron con ChatGPT, creo, y no podíamos avanzar, así que sí, la integración de Atento con Gemini fue una buenísima noticia para nosotros. Buenísimo. Bueno, la idea es ver en el entorno de desarrollo de ustedes, de la segunda, una demo muy chiquitita de cómo está implementado esto, que la va a mostrar Adrián. Agrego, como dijiste vos, Fer, que es importante, dentro del equipo que trabaja con la segunda, hay varias personas, lo que pasa es que de cara a la presentación está Adri que nos está ayudando y que está involucrado, pero Valerie, Mauricio, también hay mucho equipo que colabora en que los proyectos avancen. Así que Adri nos va a mostrar una demo y después le vamos a pedir a José Luis que nos cuente un poco sobre más el análisis de los resultados de la IA aplicada a esta clasificación. Así que Adri, cuando quieras compartir. Bueno, perfecto. Paso a compartir entonces. Dígame cuando se esté ahí viendo. Vemos tú, ahí se ve. Bien. Bueno, como dijo Fernando, descubrí antes cómo el proceso
manual. Desde el punto de vista de la herramienta, la persona que tenía que analizar la imagen o el documento, básicamente, acá voy a hacer un poquito de zoom. Este es el frontend de Atento cuando ya estamos en el detalle de una de las imágenes que se recibieron. En este caso, la imagen de un automóvil. Vemos que claramente tiene algunas raspaduras en el frente o en el lateral. Y la manera de clasificarlo manualmente era, acá tenemos, como dijo Fernando, un documento general de tipo documentación interna. Entonces, presionando, a ver si se alcanza a ver aquí, y se ve mejor. Esta es como perfecto, sí. reclasificado, digamos, como documentación interna. Haciendo clic en este icono, el usuario puede elegir el tipo documental. Tenemos de todo. Entonces era un proceso bastante tedioso. Con la integración de inteligencia artificial, ahora lo que vamos a mostrar no está en la versión productiva, está en el ambiente de desarrollo. No está en cuanto a que no están visibles necesariamente estos campos, que son los que indican el resultado de clasificación por inteligencia artificial. En este caso Gemini, y acá vemos lo que es la clasificación anterior, que era la de OpenAI. Entonces, simplemente en Atento tenemos una operación, o sea, una automatización, que Atento tiene una serie de automatizaciones que ya vienen predefinidas y basta simplemente con instalarlas y configurarlas. En este caso, la de integración con inteligencia artificial con Gemini para análisis de imágenes y documentos de tipo textual. Ahora vamos a ver muy brevemente esa parte, pero básicamente, y esa operación la podemos disparar ante distintos eventos. En este caso, lo vamos a disparar ante un botón presionado a mano, pero como dijo Fernando, Atento puede leer esa casilla de correos y cuando convierte ese correo en un documento de Atento, Atento ya procesa los documentos, entra en una cola de procesamiento. Entonces, en esa cola de procesamiento también se puede configurar esta operación para que automáticamente clasifique. Entonces, ahora vamos a invocar a la operación presionando el botón. Y vamos a ver qué nos dice Gemini respecto a este supuesto siniestro. Bien. Vamos a ver entonces, expandir un poquito. Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ampliar acá. Cerrar un poquito acá. Pero básicamente nos debería decir que tenemos varias informaciones, pero acá la imagen muestra claramente un automóvil con daños visibles en su carrocería. Estos daños sugieren un posible siniestro, incidente, etc. Como sabemos, la inteligencia artificial no siempre devuelve exactamente la misma respuesta. En otras pruebas indica que es claramente raspones y abolladuras en el frente y lateral izquierdo. Depende a veces de la ejecución, pero en general siempre suele detectar con bastante precisión cuando hay un siniestro o no. En nuestro caso, no nos dedicamos a clasificar el tipo de daño en sí, sino a detectar si es un siniestro o no. Pero también de las pruebas que hicimos tenemos indicios fuertes de que podría, con por ahí un entrenamiento un poco más fino, detectar el tipo de daño. Esto en cuanto a documentos de tipo fotográfico puro de siniestros de automóviles. Y acá tenemos cómo suelen enviarse las identificaciones de tanto el automotor como los DNIs de las personas. Esto no se respeta, digamos, de una manera, el usuario que envía las fotografías no es que manda solamente el frente o el dorso del DNI o de la cédula del automotor, sino que a veces manda cualquier combinación de esas, frentes, dorsos. En este caso tenemos un frente del DNI y un frente de la cédula de identificación del vehículo. Y no vamos a ejecutarla, pero mostramos que, sin embargo, lo clasifica precisamente como una licencia de conducir. Es el tipo documental genérico que aplica a todas estas identificaciones. Se podría haber puesto por ahí otro nombre, algo así como identificación, pero vemos que claramente identifica que hay un DNI y una cédula de identificación de vehículos. Y en ese caso, las instrucciones del prompt indican que ciertos tipos documentales, en este caso más de uno, los clasifique todos como licencia de conducir, por eso aquí termina indicando que es licencia de conducir, y con una probabilidad del 95%. Todos estos datos, sobre todo la descripción de análisis, no se necesitan para la ejecución productiva, pero sí nos sirvió a nosotros en el proceso de entrenamiento o refinamiento de los prompts para ver por qué la inteligencia artificial clasificaba o no con mayor o menor grado de acierto, y de esa manera ir refinándolos hasta lograr un grado de acierto superior. Entonces, esto fue muy útil para la fase de entrenamiento o refinamiento.
Y esto es básicamente lo que estamos haciendo, pero automáticamente cuando entra cada documento o foto. También tenemos documentos de tipo textual y el análisis en este caso, en lugar de enviar la imagen para hacer análisis visual, del servicio de análisis visual, en este caso de Gemini, se envía el texto del OCR. Y no se envía todo, hay una no preclasificación, sino hay un trabajo previo sobre el documento que es, como en general en las primeras páginas ya se encuentra información suficiente para definir el tipo documental, se extrae el OCR y se analizan las primeras páginas, poniendo sobre todo énfasis en lo que son encabezados. Entonces reducimos el tiempo y la dificultad del análisis. Hay algunos informes que son de 40 a 50 páginas y además de tener la información inicial, adjuntan fotografías, tipos de reportes de daños, que si se enviara toda esa información haría mucho más lento y además más costoso por el uso de la herramienta de inteligencia artificial de la plataforma. Y si vamos brevemente a cómo es la configuración de la operación, en Atento, por supuesto no todos los usuarios que tienen ciertos permisos de administración, pueden ver cuáles son las automations, en este caso en inglés, o automatizaciones instaladas. Nosotros vamos a buscar la que configuramos para inteligencia artificial. Está andando un poquito lento en este momento. Ahí estamos. Entonces acá tenemos clasificar con Gemini. Básicamente todas las operaciones, en forma opcional en realidad, se le puede indicar que tengan estos parámetros. En nuestro caso dijimos que solamente clasifique los documentos genéricos de tipo documentación interna. Le pusimos un umbral de 100 caracteres para determinar si es un documento principalmente textual o principalmente fotográfico. Le pusimos un margen de 100 caracteres porque a veces cuando se toma la fotografía de un siniestro en un auto, toma texto de la patente, texto de algún cartel que está por detrás en el taller, y eso hacía que dé falsos positivos como si fuera un texto de tipo documental. Entonces pusimos un margen, y si no poníamos nada, daba que era documento. Si poníamos mucho, no detectaba el auto. Entonces eso nos permitió ir jugando con la cantidad de texto, que se puede encontrar una imagen para determinar qué tipo es. Y después tenemos dos prompts, uno para análisis puramente de imágenes, que es este primero que está aquí, y un prompt que sería para el análisis de documentos principalmente textuales. Entonces se hace ese primer análisis, si es principalmente un documento de texto o de imagen, y según eso se envía la imagen o el texto con el prompt correspondiente. Y nada, con simplemente configurar distintos prompts, podemos analizar distintos tipos documentales, digamos que es una operación genérica, y además podemos indicar cuál es la salida que queremos, el formato de salida. A ver si podemos explorar aquí. Aquí le vemos un ejemplo del formato de salida, que era lo que vimos antes. Entonces, estas salidas se suelen indicar que se graben en otra característica, que no son campos visibles, sino campos, podemos llamarlo invisibles, o features, características de documentos de Atento, que eso es como si fuera un diccionario asociado al documento. Y con otra operación podemos decir qué hacer con esta información. La podríamos llegar a enviar a otro sistema, en este caso usarla para copiar parte de esa información en los metadatos de los documentos. Los metadatos serían los campos, es decir, esto. O cambiar el tipo documental en forma automática. Eso sería básicamente, no sé si me estoy olvidando algo, pero me parece que no, Analia. ¿Vos qué te parece? Yo creo que no, Fer, no sé si querés agregar algo a la demo, al proceso. La idea después, digamos, sabemos que podemos refinar aún más el prompt, sabemos que podemos avanzar, quisimos dejarlo en este estado inicial, si se quiere, porque ya había una tasa de éxito de alrededor del 90% y queríamos hablar con la gente. En realidad, ya hablé un poco con la gente de Oficina de Digitalización para sí llevar, digamos, a pesar de que está esta clasificación en producción, llevarla totalmente a producción, es decir, que cambie el formulario y que después la gente que hoy se está encargando de la clasificación, que en realidad tiene un objetivo de tantos documentos por día, entonces abren infinitas pestañas para ir más rápido, se hace todo un poco más complicado, que esa gente tenga un trabajo que agregue más valor, es decir, que valide la clasificación y que reentrene la herramienta y no tenga que estar abriendo de a 10 imágenes o texto y decidir, y con margen de error también de ellos, porque llega un momento que se cansan y tienen que seguir clasificando. Bueno, la idea es que después sea la misma operación la que se encargue de analizarlo con la inteligencia artificial
y cambiarlo también, cambiarle el formulario y llevarlo al destino que tiene que ir. Son los primeros pasos. Puedo contar que en realidad la operación se entrenó con alrededor de 2.000 documentos, tampoco fueron tantos, y después sí la pusimos en esta especie de producción camuflada, porque en realidad parece que no pasa nada, pero atrás ya está actuando la inteligencia artificial sin que el usuario se dé cuenta. Eso nomás me pareció oportuno agregar. Perfecto. Y algo que dijiste vos, y también se mencionó en otras charlas, ¿no? Que la gente que hace este tipo de tareas más, no sé si es repetitivo, pero como más de, digamos, donde no hay tanto valor, pueda enfocarse en otras tareas de mucho más valor, desde el entrenamiento de un modelo u otras cosas que puedan surgir. Así que eso es interesante. Sí, mirarlo desde ese lugar también. La idea es no dejar sin trabajo a nadie, sino que la gente se pueda reconvertir. Inclusive en la segunda hay un programa que se llama de búsquedas internas, y muchas veces la gente que está trabajando en un sector pasa a otro. Así que, repito, la idea es tratar de mejorar la calidad del trabajo y que no se vuelva tan tedioso y repetitivo, y que realmente agregue valor. Por lo menos es la idea que compartimos entre todos los que administramos el servicio. Muy bien, muy bien. Y José, vos tenés el reporte, ¿no? Generado por Atento, para ir un poquito más al detalle de los resultados de este más de 90 que comentaba Fernando. Creo que estás muteado o no te escuchamos bien. A ver. Yo no te escucho. A ver. No te escuchamos, José. Hace un ratito cuando empezamos te escuchábamos perfecto, algo que se desconectó. No. Bueno. ¿Querés que veamos, que avancemos, Fer, nosotros mientras no te escuchamos, José? ¿No? Ahora sí. ¿Ya se me escucha mejor? Ahora sí, ahí está, ahí está. Ah, vale, perfecto. No sé qué ha pasado, la verdad. Bueno, sí, os estaba contando que, a ver, creo que ya estoy compartiendo. Pero... Estás compartiendo, sí, reporte de clasificación. Pues nada, muchas gracias por vuestras explicaciones. Yo vengo a contar el resultado que tenemos por ahora, ¿vale? Porque la verdad es que, en mi opinión, todavía nos queda bastante por hacer, o sea, por ajustar el proceso en sí. Pero bueno, para 5.600 documentos, ¿vale? Que en realidad son una parte muy pequeña de, digamos, de lo que inicialmente teníamos como objetivo, ya hemos conseguido casi en accuracy global, ¿no? En exactitud, casi un 90% a nivel global, ¿no? De todos los documentos. Ahora, sí que observamos, pues bueno, que básicamente hay mucha diferencia entre unas clases y otras, ¿vale? Por ejemplo, las imágenes de siniestros y las licencias de conducir en general se clasifican bastante bien, ¿vale? Pero luego hay unas clases, en concreto, por ejemplo, la de otros documentos, que, claro, ¿qué ocurre? Que lo que hemos observado es que la inteligencia artificial, como que a poco que tenga un poco de duda, lo manda a otros documentos, ¿vale? Esto, por ejemplo, hemos observado que ocurre mucho con algunos documentos de licencias como los que ha mostrado antes Adrián, donde viene en el mismo documento la cédula del vehículo y la licencia de conducir de la persona. Entonces, claro, el sistema pues muchas veces le da como más prioridad a la cédula del vehículo y entonces lo marca como otros documentos, ¿vale? Entonces, esto realmente
Este caso es uno de los que hace que, digamos, empeore tanto el resultado, ¿no? A pesar de que, bueno, es relativamente bueno el global, ¿vale? Pero ese global baja mucho en el momento en que se mide con clases que fallan, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a los índices, vamos a ir aquí a las métricas por clase, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de las imágenes de siniestros, pues se están clasificando bien, pues más de un 98% ya, ¿vale? Y de licencias de conducir por encima del 93%, ¿vale? Sí que hemos observado que a medida que vamos ampliando la cantidad de documentos, van mejorando estos ratios, ¿no? ¿Por qué también? Porque, claro, hay muchos documentos de imágenes y de licencias, ¿vale? Y el resto de clases, pues son mucho menores. Luego tenemos otras clases, como por ejemplo la del informe, que bueno, aquí tenemos que ver por qué no ha clasificado bien, porque de hecho creo que Adrián sí que ha mostrado un ejemplo donde clasificaba bien, pero estos datos que son de producción, pues por algún motivo en producción no clasifica muy bien los informes que ha encontrado, que como veis son relativamente pocos, ¿no? Comparados con las imágenes de siniestro, por ejemplo, 3.325 frente a 64. ¿Vale? Y bueno, en general lo que vemos, a ver, por ejemplo, para otros documentos, ¿vale? Veis que el índice de acierto con respecto a lo que dice el usuario es un 53%, ¿no? Este informe está basado en que nosotros estamos comparando directamente documentos que ha clasificado el usuario con documentos clasificados por detrás con la IA, ¿vale? Es decir, aquí no hay ningún caso en el que la inteligencia artificial haya clasificado el documento y luego el usuario lo haya corregido, ¿no? Sino que, como ha explicado antes Fernando, por detrás estamos haciendo clasificaciones para comparar lo que hace el usuario frente a lo que hace la inteligencia artificial, ¿vale? Aquí tenemos algunos casos de los falsos positivos en clasificaciones con otros documentos, ¿vale? O falsos negativos si lo miramos desde el punto de vista de la clasificación de la licencia de conducir, ¿vale? Que la verdad es que las licencias de conducir son las que vemos que más fallan, ¿no? O sea, son los que más se clasifican erróneamente como otros documentos, precisamente por lo que os comentaba antes, ¿vale? Porque el sistema se lía a la hora de clasificarlo, ¿vale? Por eso, porque tenga algún ruido de otro texto o de otro documento, ¿vale? Porque como ha mostrado Adrián, pues muchas veces se escanean con otros documentos, ¿vale? Realmente, si pensamos en el esfuerzo que le hemos dedicado a lo que es la parte porque la mayor parte del esfuerzo que hemos hecho es la parte de atentos, o sea, SocialPath estuvo con lo que es la configuración, ¿no? Y nosotros nos hemos enfocado más en la parte del informe. No hemos hecho tanto una labor desde el punto de vista de hacer entrenamiento o mejorar el prompt, ¿vale? O sea, digamos que con el prompt como salió del entorno de UAT, de pruebas, lo pusimos en producción y ya nos centramos en generar el informe y que se estuviera generando por detrás, ¿no? Con la dificultad que tuvimos, ¿no? De esto de que los usuarios lo van moviendo despacio y inicialmente, pues claro, las clasificaciones inicialmente no clasificábamos lo que había que clasificar, ¿vale? Ya luego ampliamos el espectro y ya pudimos incluir mucho más, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra perspectiva, ¿no? Desde el punto de vista del producto? Pues, bueno, por un lado, que sí que, como ya comentamos con vosotros, ¿no? Anteriormente, sí que merece la pena, ¿no? Que el producto os permita activar la clasificación automática en base a la precisión que se obtiene, ¿vale? Eso es algo que nosotros vamos a ir incluyendo en el producto de tal manera que en la propia operación se le pueda decir a partir de qué umbral de acierto se aplica, digamos, la clasificación automática para que el usuario no tenga que clasificar esos documentos. Claro, que va a ocurrir en vuestro caso que, pues, por ejemplo, de 5.600 documentos, ¿vale? Pues, como veíamos aquí, ¿no? Prácticamente algo más de 5.000 o sea, el usuario no tendría que clasificarlos, ¿no? Ahí puede ser que hubiera algún falso positivo,
pero son relativamente pocos, ¿no? Con lo cual, imaginaos, ¿no? O sea, es un ahorro pues eso, de más del 90% del esfuerzo en clasificación, ¿no? Y eso sin incluir, pues, posibles mejoras, ¿no? Que hemos identificado nosotros también, pues, por ejemplo, antes estabais comentando, ¿no? Antes había comentado Fernando el caso en el que vosotros habíais simplificado los tipos de documentos, ¿vale? Ahora, por ejemplo, la inteligencia artificial, en cierta manera, nos está diciendo que necesita otro tipo documental, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay muchos documentos que los lleva a otros documentos cuando en realidad son licencias del vehículo, ¿vale? Entonces, claro, seguramente este ratio en general mejoraría mucho incluyendo otro tipo documental, ¿no? Aparte de esto que os comento, que en Atento vamos a incluir que se pueda elegir a partir de qué umbral se clasifica automáticamente, ¿vale? También vamos a incluir que estos reportes se generen de forma automática, ¿vale? Que en el caso de la segunda, pues lo hemos hecho de momento como más manual y ya luego lo vamos a incluir en producto, ¿vale? Pero bueno, en general para nosotros, por ejemplo, ha sido un buen caso para aprender, por un lado, de cómo se está comportando la inteligencia artificial, que en realidad se comporta bastante bien, ¿vale? O sea, los resultados, como ha mostrado antes Adrián, suelen ser muy buenos y mejoran con el tiempo sin apenas hacer entrenamiento ni ajustar el prompt, ¿vale? Y pues nos llevamos pues esas mejoras a nivel de producto, ¿vale? Que hacen que mejore desde el punto de vista de la orquestación, ¿no? De los resultados de la inteligencia artificial y cómo se aplican al negocio, ¿vale? Y yo creo que de mi parte eso es todo. Hemos tenido también, casualmente, casos por ahí que hemos visto donde se equivoca la inteligencia artificial y se equivoca el humano. ¿Vale? Claro. Esos casos todavía se ven muy poco, pero bueno, son curiosos. Pero existe. Vale. Pero bueno, casi 90, porque es un poco lo que decíamos, esto no tuvo casi entrenamiento, fue como esta primera prueba sí. piloto que la segunda quiso abordar para ver cómo funcionaba y si realmente le sumaba el valor, ¿no es cierto? O sea, sí, ahí aclaro que fuimos nosotros mismos los que frenamos las posibles mejoras para poder poder cerrarlo un poco y presentar el caso en Acelera. Yo recuerdo que José me proponía avanzar con algunas cuestiones y nosotros mismos lo frenamos, le dijimos, bueno, no, dejemos quieto esto, dejémoslo como una versión muy inicial. Y bueno, ahora queda todo por mejorar, pero también cuento que cuando hablé con la gente de Oficina de Digitalización, le dije, mirá, bueno, vamos a presentar el caso, tenemos alrededor de un 90%, como pensando que era, diciéndole, es un valor inicial, puede mejorar. Me decía, ¿cuándo lo ponen en producción? No, pero es que vamos a ver, pero poner en producción, y lo tengo continuamente pidiéndome que lo ponga en producción, así que evidentemente tiene valor. Pero bueno, queremos ser cautelosos y si esto se puede llevar a un 90 y pico %, mucho mejor. Y bueno, también quería decir que me alegra que este proyecto haya llevado a contribuir un poco en Atento como producto. Me parecen muy buenas estas cuestiones de agregar los reportes y agregar este umbral de decirle, bueno, si ya tenés una tasa de acierto de más del 90 y pico %, pasate solo a producción, que en este caso nosotros somos los que lo estamos frenando. Así que, bueno, gracias de nuevo a SocialPat y a Atento por toda la ayuda. No, buenísimo. Nada, a vosotros por el caso de uso. Y como decíamos ahí un poco en toda la charla y que empezamos y hablaba Fer, primer pasito en lo que es inteligencia artificial aplicada a la gestión documental, pero esto es parte de una estrategia mayor, ¿no, Fer? Que ustedes tienen con una hoja de ruta de qué sigue después de este primer caso. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, comentaba que había dejado las últimas 2 fases para el final. La fase 4, que para mí ya estamos queriendo pisar, corresponde al análisis profundo de imágenes y documentos y a completar todos los metadatos automáticamente. Acá también lo que puedo decir es que
quedan bastantes metadatos que se cargan a mano. Entonces nos interesaría poder llegar a completar muchos metadatos. Incluso la gente de Oficina de Digitalización, cuando le comenté este caso, me decía, ay, sería genial que completaran el metadato siniestro automáticamente, porque muchas veces lo estamos, siniestro me refiero al número de siniestro. Entonces ya este caso de uso lleva un poco a la fase 4, y la fase 5, que está ya, ojalá lleguemos al final del camino, es la construcción de un data lake con datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, y que haya analistas de datos haciendo uso del servicio. Un poco creo que se toca con lo que presentaron, ya no me acuerdo si fue martes o miércoles, que presentó Vero de RAG. Tenemos a disposición tantos, pero tantos cientos de miles de documentos que algo hay que hacer con eso. Tenemos que sacarle el jugo lo más posible. Tenemos muchísima información a disposición. Entonces, bueno, esa es la idea, avanzar en que cada documento sea una fuente de información enorme para toda la gente que lo necesite. Te decía que ya teníamos un pie en la fase 4 porque estamos en este momento analizando con gente de ART, de riesgo de trabajo, unos documentos que se llaman programas de seguridad, que son las empresas tienen que enviarle a la segunda que cumplen de programas de seguridad, y después hay una persona que se llama prevencionista que tiene que leer esos documentos, que en general son largos, son bastante extensos, y compararlo contra una serie de documentos bastante grande también, que son todas las regulaciones, las resoluciones, normativas, leyes, para ver si se cumple un mínimo, se cumplen un mínimo de condiciones para que esa empresa pueda ser asegurada de la segunda. La gente de ART, bueno, eso se tiene que hacer con textos muy extensos y con un plazo muy corto. Entonces la gente de ART está más interesada en eso, en el análisis profundo de ese documento, en la creación de una especie de prevencionista virtual, y que la inteligencia artificial ya le haga un resumen del documento y le diga si cumple con las normativas vigentes. Ya estamos empezando un poquito a meternos con eso, por eso te decía que nos tentamos un poco, sin cumplir del todo la fase 3, digamos, habiendo un montón de casos de uso todavía de clasificación de documentos en la fase 3, ya estamos entrando un poco en esa fase 4, que creo que nos lleva un paso más allá, y como te decía antes, sería un pecado no seguir avanzando con la cantidad de documentos que tenemos, pero como siempre, pasos cortos, pasos seguros, sí, para no chocar y para no crear falsas expectativas que después no podamos cumplir. No, muy bueno, muy interesante. Bueno, hasta acá es un poco la idea de lo que queríamos compartirles. Creo que es mucha información, Fer, de todo lo que contaste. Bueno. Así que muchas gracias de nuestro lado por las ganas de compartirlo, la generosidad también, porque están contando parte de su estrategia y parte del trabajo, así que gracias por eso. Bueno, no sé si hay preguntas. Sí, Fer. No, quería aprovechar antes del cierre para agradecer a Atento, a SocialPad y a todos los integrantes del Servicio de Gestión Documental. Voy a nombrar a mis compañeros, a Hernán, que en realidad es el que nos marca el norte y que tiene la visión bien clara de dónde llegar, a Hernán Manabela, a Nico Berbani, a Nacho Serrano, a Mica Servino y a Yani Fernández, que bueno, todos son los que hacen posible que la rueda funcione. Yo estoy acá de presentador nomás. Te animaste, vos fuiste el valiente que tomaste, que dice la cara. Ponele. Bueno, gracias a todos, y no sé, ahí estamos ahí justitos con el tiempo, no sé, Almudena, si hay preguntas. Tenemos una pregunta, ya Fernando estuvo dando respuestas, pero bueno, ¿vale? Igual voy a pasarla, ¿vale? Porque decía que en la etapa 4, que ya habéis estado comentando,
completitud de datos era la aspiración en este sentido. Pero creo que, bueno, ya la introducí un poco, no sé si he completado. No, me gustaría comentar algo más que, digamos, más allá de todos los casos de uso que pueden venir, hay un caso de uso concreto que es patentes de automóviles. Nosotros en este momento tenemos un requerimiento de ese sector, precisamente de automóviles, porque en la suscripción o el pedido de suscripción de pólizas, agencias, estas 2000 y pico de agencias que yo comentaba antes, ingresan por un portal a Guidewire, cargan ciertos metadatos a mano y también envían una serie de fotografías que se les piden para ver si se suscribe o no una póliza para un automóvil. Y tenemos un pedido concreto que es inspeccionar las imágenes que se cargan, detectar cuál de esas imágenes tiene una patente y en ese caso detectar la patente, para después poder compararla con la patente que la agencia está ingresando a mano. Es decir, en este caso la inteligencia artificial nos ayudaría a completar los metadatos. En realidad queremos ir más allá, queremos ir a poder sacar la patente, inferir la marca y el modelo del automóvil. Es decir, de cada documento, sea una imagen o sea un documento de texto en sí, sacarle el mayor jugo posible. Este es un caso de uso real que, digamos, que apunta a lo que nosotros nos proponemos en parte en esa fase 4, que es decir, completar los metadatos de cualquier documento que entre a Atento. Bueno, el lunes empezamos. Bien, muchas gracias. Sí, ya lo estamos analizando para poder ayudar y cumplir el requerimiento real, de caso de uso real de la gente de automóviles. Buenísimo. Bueno, no tenemos ahora más preguntas. Todavía si alguien anima, tenemos un par de minutos. Yo para, por supuesto, presentar este caso de uso tan interesante, información actualizada como los últimos datos que estamos mostrando, y animaros a los asistentes que no os perdáis las próximas sesiones. En la siguiente hora vamos a tener sesiones súper interesantes sobre un caso de éxito también de una universidad de transformación digital en el sector educativo. Vamos a tener un caso de uso aplicado a banca y vamos a tener también, José Luis, nuestro presenta el caso de uso de Atento digitalizado para a la vertical de hospitales, ¿vale? Entonces son tres ponencias que son muy interesantes también, así que os animamos a que no la perdáis y que nos acompañéis. Así que, bueno, pues muchas gracias a todos y aquí fin a la sesión. Bueno, muchas gracias. Gracias. José, Adri. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.